¿Cómo es que un rudo policía estadounidense, un hombre que juraba por el poderío de los blindados Ford y un B, terminó declarando con lágrimas en los ojos que el ingenio venezolano es de clase mundial? Hubo un largo camino para llegar a esa confesión. Hubo una época en que los enormes y pesados SUV americanos eran el símbolo incuestionable de la policía de Estados Unidos. Cuando a los oficiales se les ordenó cambiar a unos vehículos modificados por mecánicos venezolanos, la resistencia fue feroz, casi un motín. Son juguetes del tercer mundo, decían. ¿Cómo vamos a intimidar a un criminal con esa vaina tan liviana? Nos van a pasar por encima. Esas mismas bocas que escupieron desprecio, ¿por qué ahora confían ciegamente en la mecánica criolla? Un policía lloró la noche en que un vehículo venezolano le salvó la vida. Otro vio cómo sus 20 años de convicciones se derrumbaban con el estruendo de un motor que se negaba a morir. Y ahora, se observa un movimiento en toda la nación para cambiar las patrullas americanas por estos legendarios vehículos, tocados por manos venezolanas. ¿Qué fue lo que hizo cambiar de opinión a estos orgullosos oficiales? Ahora entiendo lo estúpido que fui, confesaría años después. Aquel día, en el ardiente desierto de Arizona, el oficial del condado, Mac Thompson, no sabía nada. Pero 20 años después, a los 67 años, lo contaría con la voz quebrada. La vida de Mac había transcurrido junto a los motores V8 americanos. Su padre fue un legendario oficial que durante 30 años había protegido el condado en un imponente Ford Crown Victoria, un verdadero tanque sobre ruedas. Desde niño, Mac se sentaba en el asiento trasero, arrullado por el gutural rugido de ese motor. A los 20 años entró en la academia de policía, y a los 23, cumplió su sueño de ser asignado a la unidad de patrulla de carreteras. Como era de esperar, se le asignó un flamante Ford Explorer Interceptor, una bestia de acero y poder. Su propio hijo, Jacob, influenciado por su padre, soñaba con conducir uno, y su cuarto estaba empapelado con pósteres de todoterrenos americanos. Estos carros son el símbolo de la policía americana, Mac lo creía sin la menor duda. Sin embargo, el día del destino llegó de repente. El 15 de septiembre de 1997, en la reunión matutina, el capitán anunció con voz grave, a partir del próximo mes, la mitad de la flota de patrulla será reemplazada progresivamente por unidades Toyota Land Cruiser Serie 70, modificadas por un taller de especialistas venezolanos. Thompson. Tú eres uno de los asignados. Meike no podía creer lo que oía. ¿Un carro modificado por venezolanos? ¿Un machito? Tenía que ser una broma. A su lado, su compañero Jim frunció el ceño. «Capitán, ¿no habrá algún error?», preguntó Mike, sin poder contenerse. «Es una decisión del Comité de Presupuesto del Condado. Se ha decidido introducir estos vehículos por su durabilidad y menores costos de mantenimiento. Quien se niegue, será considerado para un traslado a un puesto administrativo». La ira se apoderó de Mac. ¿Por qué no podían seguir con los Ford? En 20 años, nunca había tenido una falla grave. El rugido del motor, la imponente carrocería, la presencia en la carretera. Todo era perfecto. Durante el descanso, los colegas se reunieron para despotricar. «Esos machitos son demasiado ligeros. Nos van a sacar de la carretera en una persecución», dijo uno. «Con ese motorcito no vamos a intimidar a nadie», escupió Jim. Meike estaba de acuerdo. Su Explorer pesaba más de 2,5 toneladas. Ese peso era lo que le daba estabilidad a alta velocidad. En comparación, el machito modificado apenas superaba las 2 toneladas. Parecía un juguete para niños. Al llegar a casa, se quejó con su esposa, Sarah. «A partir del próximo mes, me obligan a conducir un carro venezolano». ¿Puedes creerlo? Su esposa le puso una mano en el hombro y dijo con calma,
pero si ya está decidido, no hay nada que hacer. Seguro que hay una buena razón. No hay ninguna razón. Es solo un recorte de presupuesto. ¿Quieren que abandonemos la tradición americana para subirnos en una baratija? Al día siguiente, Mac tuvo que asistir a la capacitación sobre el nuevo vehículo. En el estacionamiento, una fila de impecables machitos blancos esperaba. Su forma cuadrada y funcional era, ciertamente, intimidante, pero a los ojos de Mac, solo eran máquinas traidoras. Habían sido modificados por un grupo de mecánicos e ingenieros que habían emigrado de Venezuela y montado un taller en las afueras. Se decía que eran unos genios, capaces de hacer que cualquier motor durara para siempre, tipos que habían aprendido a resolver en las condiciones más duras de la selva y la gran sabana. Pero para Mike, eso era solo cháchara tercermundista. Durante los próximos 3 días aprenderán el manejo básico, comenzó a explicar el instructor con voz monótona. Mickey maldijo para sus adentros. 20 años de carrera y ahora un curso básico. Era una humillación. Y entonces llegó el fatídico primer día. El 1 de octubre de 1997, a las 8 de la mañana, Mac estaba de pie frente a su nuevo Toyota Land Cruiser en el estacionamiento de la comisaría. La carrocería blanca reflejaba el sol de la mañana con una limpieza casi clínica, en claro contraste con el imponente negro de su Ford. Vamos, encienda el motor, le instó el instructor. Mac respiró hondo y giró la llave. En ese instante, lo que llegó a sus oídos fue un sonido inesperadamente silencioso y refinado. No era el rugido bestial que hacía temblar el suelo de su V8 americano. Era un ronroneo suave, casi como el de un coche de lujo. Demasiado silencioso, murmuró Mac. El motor de su Ford rugía desde el momento del arranque, dominando todo en la carretera. Ese sonido era la insignia de un policía, lo que intimidaba a los delincuentes y daba seguridad a los ciudadanos. Pero este motor venezolano apenas giraba como un susurro. ¿Realmente podría perseguir a alguien con esto? Bien, de una vuelta por el estacionamiento. Mickey aceleró lentamente. La sensación que recorrió su cuerpo fue de una aceleración sorprendentemente ligera. Se sentía como si le hubieran salido alas. Ligero. Demasiado ligero. No tenía la sensación de agarre a la carretera que generaba el peso de su Ford. Esto es un juguete, pensó con desdén. Mientras daba vueltas, buscaba la fuente de su incomodidad. Con el Ford, necesitaba usar la fuerza de sus brazos y todo su cuerpo para inclinar la mole en una curva. Eso, pensaba, era trabajo de hombres. Sin embargo, este machito giraba con una facilidad pasmosa, con solo un ligero cambio de peso. Era como si anticipara sus intenciones. Inaceptable. Con esta ligereza no puede soportar una persecución a alta velocidad, estaba convencido Mac. ¿Y si soplaba el viento? ¿Se volcaría? ¿Si chocaba contra el coche de un delincuente? ¿Saldría despedido? Las dudas lo asaltaban. Al terminar la práctica y volver al estacionamiento, su colega Jem lo esperaba de brazos cruzados. Él era uno de los elegidos a los que se les permitió seguir con su Ford. ¿Qué tal, Mike?, preguntó Jem con una sonrisa burlona. Necesito acostumbrarme, respondió Mac secamente. Ja, no te pega, chamo. Verte montado en ese juguetico es ridículo. Jem soltó una carcajada, se subió a su Ford y se marchó, dejando un rugido a su paso. Mickey, solo, apretó los puños. Era una humillación. Sentía que sus 20 años de carrera habían sido invalidados. Sin embargo, había algo que le preocupaba. Al final de la práctica, en la prueba de frenado de emergencia, cuando apretó el pedal del freno con todas sus fuerzas, el machito se detuvo con una docilidad y una brusquedad asombrosas.
Con su Ford, necesitaba una fuerza descomunal para detener esa masa. En cambio, el machito se detuvo como si se hubiera pegado al asfalto. Los frenos, modificados con piezas de alto rendimiento y ajustados con esa mecánica criolla, eran extrañamente buenos. Max sacudió la cabeza, desechando la idea. Seguro que es porque es más ligero, por eso frena fácil. Solo es eso. A las 6 de la tarde, Mac llegó a casa con el rostro agotado. En la sala, su esposa Seba preparaba la cena. ¿Cómo te fue en tu primer día? Mac se hundió en el sofá y suspiró profundamente. El peor día de mi vida. Tener que conducir esa especie de cochecito todos los días. ¿Qué diría mi padre si me viera? Pero no hubo nada bueno, preguntó Seba con amabilidad. Mac pensó un momento y negó con la cabeza. No. Nada de nada. Solo es ligero. No creo que se pueda hacer un verdadero trabajo policial con esa cosa. Sin embargo, en el fondo de su mente, la sensación de aquel frenado seguía rondándole. El 4 de octubre de 1997, a las 2:23 de la tarde, la radio anunció un código de emergencia. A todas las unidades, vehículo robado en fuga en la Interestatal 10 en dirección este. Chevrolet Camaro negro, a más de 180 km por hora. Unidades de patrulla, inicien persecución inmediata. El corazón de Max se aceleró. Era su primera persecución real con el machito. Salió disparado del estacionamiento hacia la entrada de la autopista. A su lado, el Ford de Jem iba en paralelo. Mike, a ver si puedes alcanzarlo con tu juguetico, gritó Jem de forma provocadora. Mac no respondió, solo pisó el acelerador a fondo. En ese instante, una aceleración que superaba con creces sus expectativas lo pegó al asiento. Ligero. Abrumadoramente ligero. El machito salió disparado hacia adelante como una bala. El Ford de Jem se quedó atrás, haciéndose cada vez más pequeño en el espejo retrovisor. ¿Qué es esta aceleración?, pensó Mike, desconcertado, mientras seguía pisando el acelerador. La aguja del velocímetro subía a una velocidad aterradora, 120, 150, 180 km por hora. Con su Ford, le habría llevado mucho más tiempo alcanzar esa velocidad. Mover 2,5 toneladas requería una potencia y un tiempo considerables. Pero este machito era diferente. La diferencia de peso se convertía en una agilidad casi mágica. A 300 metros, avistado Camaro negro, informó Mac por la radio. El coche robado zigzagueaba por los 3 carriles de la autopista, adelantando a otros vehículos de forma temeraria. Mac intentó acortar distancias con calma. Dio carril derecho al izquierdo, y luego al central. Fue entonces cuando se dio cuenta de un hecho asombroso. Con solo inclinar ligeramente el cuerpo, el machito respondía al instante. Con su Ford, para cambiar de carril, tenía que empujar la carrocería con todo su cuerpo. Debido a su peso, la inercia era enorme y los movimientos rápidos eran torpes. Pero este vehículo, modificado por los venezolanos, cambiaba de dirección instantáneamente, como si leyera sus pensamientos. Responde con solo mover el cuerpo, pensó Mike, con una mezcla de emoción y desconcierto. ¿Qué demonios era esto? ¿No se suponía que la ligereza era una debilidad? ¿No debería ser inestable con el viento? La distancia se redujo a 50 metros. El conductor del Camaro debió de ver la patrulla en su espejo retrovisor, porque aceleró aún más y comenzó a hacer adelantamientos forzados. Mac continuó la persecución con calma. Por la radio, se escuchó la voz ansiosa de Jem. Mike, vas demasiado rápido. Espera. No podemos seguirte. Al mirar atrás, vio que las patrullas Ford estaban a más de 200 metros de distancia.
Con sus pesadas carrocerías, no podían seguir el ritmo de aceleración y los cambios de carril a esa velocidad. Mac se encontraba solo en la primera línea, persiguiendo al coche robado. La ligereza se había convertido en un arma. Por primera vez, Mac reconoció ese hecho. Pero inmediatamente sacudió la cabeza. No, esto es una casualidad. Solo tuvo una buena aceleración. Con el Ford, en la misma situación, habría podido hacer lo mismo, se dijo a sí mismo. La distancia se redujo a 10 metros. El Camaro intentó escapar por una rampa de salida. Mac se adelantó y le bloqueó el paso. El Camaro tuvo que frenar en seco y detenerse en el arcén. ¡Deténgase! Apague el motor, ordenó Mike, apuntando con su arma. El conductor, resignado, levantó las manos. Minutos después, los demás oficiales llegaron y aseguraron al sospechoso. Increíble, Mike. Esa máquina es más rápida de lo que pensaba, dijo Jem, con sincera admiración. Mike asintió con una expresión compleja. Sí. Más de lo que pensaba. De vuelta en la comisaría, se quedó mirando fijamente el machito en el estacionamiento. La carrocería blanca brillaba suavemente bajo el sol del atardecer. Ligero. Ciertamente ligero. Pero esa ligereza, en la persecución de hoy, había sido claramente un arma. No, todavía no. No puedo juzgar solo por esto, se dijo a sí mismo. No iba a cambiar una convicción de 20 años por un solo éxito. La superioridad de los vehículos americanos aún debía ser incuestionable. Sin embargo, en el fondo de su corazón, una pequeña duda comenzaba a germinar. El 18 de octubre de 1997, una ola de calor récord azotó Arizona. A las 10 de la mañana, la temperatura ya era de 38 grados, y se pronosticaba que alcanzaría los 42 por la tarde. El asfalto superaba los 50 grados, y el calor se sentía a través de las suelas de los zapatos. Hoy toca una patrulla larga. 3 horas de recorrido por las carreteras principales sin descanso, anunció el capitán en la reunión. No olviden hidratarse. Cuidado con el golpe de calor. Max sintió que la camisa de su uniforme ya estaba empapada en sudor mientras se subía a su machito. A su lado estaba el Ford de Jem. Más allá, otros 3 Ford. Una patrulla conjunta de 5 vehículos. El machito de Mac era el único diferente. Mike, espero que tu juguetico no se derrita, dijo Jem riendo. Mike no respondió, solo encendió el motor. El silencioso arranque del motor venezolano hizo vibrar el aire abrasador. Mientras tanto, los 4 Ford rugían con su pesado sonido de escape. Mac todavía creía que ese sonido era la insignia de un policía. Había pasado una hora de patrulla. El sol era implacable. El casco de Mac era un horno. Sin embargo, el motor del machito, con su sistema de refrigeración sobredimensionado, una de las especialidades de aquellos mecánicos, estaba sorprendentemente estable. Poca vibración, calor moderado. De repente, una voz de emergencia sonó en la radio. Aquí unidad 3, el motor está anormalmente caliente. Me detengo. Uno de los Ford se había detenido. Mac miró hacia atrás y vio un Ford parado en el arcén. El oficial, sin casco, miraba el motor. Entendido, espere en el lugar, ordenó el capitán. 30 minutos después, otra llamada. Unidad 5, la temperatura del refrigerante está al límite. Es peligroso seguir así. El segundo Ford quedaba fuera. Mike estaba perplejo. Se suponía que los Ford eran robustos. En 20 años, nunca había experimentado una falla grave. ¿Por qué estaba pasando esto? 2 horas después de iniciar la patrulla,
La temperatura alcanzó los 42 grados. El asfalto brillaba y los neumáticos hacían un ruido como si se estuvieran quemando. Y de nuevo, la radio sonó. Unidad 2, motor sobrecalentado. El refrigerante está hirviendo. Era la voz desesperada de Jem. Mike, sorprendido, miró a su alrededor. El Ford de Jem estaba parado en el arcén, con vapor saliendo del capó. De los 5 vehículos, 3 Ford ya estaban fuera de servicio. Solo quedaban el Ford de la unidad 4 y el machito de Mac. Mike, ¿tu machito está bien?, preguntó el capitán por radio. Mac revisó sus indicadores. Temperatura del refrigerante, normal. El motor funcionaba perfectamente. De hecho, se sentía más estable que al principio. Aquí unidad 1, sin problemas. Puedo continuar la patrulla. Entendido, continué. Mike estaba confundido. ¿Por qué? ¿Por qué solo el machito estaba bien? ¿Era porque era más ligero y disipaba mejor el calor? ¿O había otra razón? 20 minutos más tarde, el último Ford se detuvo. Solo quedaba el machito de Mac. Tuvo que completar las 3 horas de patrulla solo. Al regresar, fue a ver al jefe de mecánicos del taller venezolano, un hombre llamado Carlos, un veterano de unos 50 años que conocía cada tornillo de un motor. Carlos, quiero preguntarte algo. ¿Por qué el machito aguantó? Todos los Ford se fundieron. Carlos levantó la vista de su banco de trabajo y respondió con una expresión tranquila. Es simple, Mike. La filosofía de diseño del sistema de refrigeración es diferente. ¿Filosofía de diseño? El Ford está diseñado para enfriar un motor pesado lentamente. En condiciones normales, no hay problema. Pero en una situación extrema como la de hoy, el calor no puede escapar. Estos motores americanos están hechos para la potencia bruta. No para sobrevivir en el infierno. Nosotros en Venezuela aprendimos a las malas. O tu carro aguanta el calor del llano, o te mueres. Carlos extendió un plano y continuó explicando. En cambio, este machito, nosotros lo reconstruimos. Le pusimos un radiador de camión, el doble de grande. Modificamos el flujo del refrigerante, todo está optimizado para funcionar en alta temperatura. Nosotros no diseñamos carros para que se vean bonitos. Los diseñamos para que no te dejen botado en medio de la nada. Es la filosofía de resolver. Mac escuchó en silencio. Las palabras de Carlos le dolían. ¿Entonces estás diciendo que el machito es superior? Carlos negó con la cabeza. No es superioridad, pana. Es propósito. El Ford es excelente para su entorno normal. Pero nuestros carros están hechos pensando en cualquier clima del mundo. En una situación tan dura como la de hoy, esa es la diferencia que cuenta. Es la mística de trabajo. Mike volvió al estacionamiento y miró su machito. La carrocería blanca, bañada por el sol del atardecer, no parecía tener calor. Después de 3 horas de funcionamiento continuo, estaba tan silencioso como si acabara de encenderse. En durabilidad, el machito es mejor, susurró Mike. Era un hecho que tenía que admitir. Al menos en resistencia, este carro superaba al Ford. Sentía como si 20 años de creencias se derrumbaran. En el vestuario, Jem estaba sentado con los hombros caídos. ¿Nuestros Ford son chatarra? Max se sentó a su lado y respondió lentamente. No, no lo son. Es una diferencia en la filosofía de diseño. No es que el Ford sea malo, simplemente no estaba hecho para la situación de hoy. Pero tu machito sí lo estaba, dijo Jem con amargura. Mike no pudo responder, porque él sabía, mejor que nadie, que esa era la verdad.
El 25 de octubre de 1997, a las 11:47 de la noche, Mac se encontró en una situación desesperada. Se había producido un robo en una tienda de conveniencia en la ciudad. El ladrón, un hombre con una sudadera negra, estaba armado. La llamada del empleado activó una alerta de emergencia. Mac acababa de cenar en casa, pero corrió a la comisaría. Aunque no estaba de turno, un sospechoso armado era otra historia. Se subió a su machito y se dirigió al lugar. El sospechoso huye a pie hacia el centro de la ciudad. Está armado, acérquense con precaución, informaba la radio. Mac entró en un callejón de una zona residencial tranquila. Había poca luz. Solo los faros del machito cortaban la oscuridad. Al doblar una esquina, vio la figura del hombre de la sudadera negra a unos 50 metros. Sospechoso avistado, iniciando persecución. El hombre, al oír el motor, se metió en un callejón aún más estrecho. Un camino de apenas 3 metros de ancho. A ambos lados, casas viejas con cubos de basura y bicicletas obstaculizando el paso. Mike aceleró con cuidado. Detrás de él, oyó el motor del Ford de Jem. Sin embargo, en la entrada del callejón, Jem frenó en seco. Esto es demasiado estrecho. No puedo entrar, se escuchó por la radio. El ancho del Ford hacía que ese callejón fuera demasiado peligroso. Mac tuvo que continuar la persecución solo. La carrocería más compacta y ágil del machito era un arma abrumadora en esta situación. Giró a la izquierda, a la derecha, esquivando obstáculos y acortando la distancia con el hombre. Con solo inclinar el cuerpo, el machito respondía. Era como si se hubiera convertido en una extensión de su propio cuerpo. 30 metros, 20, 15. La distancia se acortaba. El hombre se giró y miró a Mac. En su mano todavía sostenía una pistola. Mac continuó la persecución con calma. Si se apresuraba, podría poner en peligro a los residentes. Y justo cuando salía del callejón a una calle un poco más ancha, ocurrió el desastre. El hombre se dio la vuelta de repente y corrió directamente hacia la patrulla. Apuntaba con el arma y corría hacia él. El choque frontal era inevitable. La velocidad del vehículo era de unos 80 kilómetros por hora. Se acabó, pensó Mike. Chocar a esa velocidad con un hombre corpulento significaba que Mac no saldría ileso. Probablemente no sobreviviría. Instintivamente, pisó el freno con todas sus fuerzas, con la fuerza de quien lucha por su vida. Pero en ese instante, el sistema de frenos ABS, modificado y perfeccionado por los venezolanos, se activó. Las ruedas no se bloquearon, y la máxima potencia de frenado se transmitió al asfalto. El machito desaceleró a una velocidad increíble y se detuvo por completo a escasos centímetros del hombre. El hombre se quedó paralizado, con una expresión de asombro. Mike sacó su arma y gritó, «No te muevas. Suelta el arma». El hombre, resignado, dejó caer la pistola y levantó las manos. Segundos después, llegaron los refuerzos y lo detuvieron. El incidente se resolvió sin problemas. Pero Mac seguía en el coche, sin poder detener el temblor de sus manos. «Mike, ¿estás bien?», le preguntó Jem, corriendo hacia él. Mac se quitó el casco y respiró hondo. «Sí, estoy bien». Pero por dentro, una emoción diferente lo embargaba. Si hubiera estado en su Ford, ¿habría podido detener esas 2,5 toneladas desde 80 kilómetros por hora en cuestión de centímetros? La respuesta era obvia. Imposible. Incluso con ABS, el peso era demasiado. Habría volcado y chocado contra el hombre. Este carro me salvó», susurró Mike. Miró la carrocería blanca del machito. Ciertamente era ligero.
Pero esa ligereza, esa noche, había protegido su vida. Pasaba la 1 de la madrugada, Mac regresó a la comisaría. Presentó su informe y se cambió. Pero antes de irse a casa, volvió al estacionamiento. Allí estaba el machito, en silencio. Mac se aseguró de que no hubiera nadie y, lentamente, puso la mano sobre el capó. Sintió el frío metal en la palma de su mano. Durante 20 años había creído que los vehículos americanos eran los mejores. Era el orgullo que había heredado de su padre. Pero esta noche, el machito le había salvado la vida. Su carrocería ligera, sus frenos precisos, su manejo que respondía al instante. Todo había funcionado a la perfección para protegerlo. Gracias, susurró Mike. Y al instante siguiente, algo caliente rodó por su mejilla. Mike estaba llorando en silencio. ¿Era frustración? ¿Alivio? ¿O la tristeza de ver derrumbarse una creencia de 20 años? Probablemente era una mezcla de todo. Acarició el capó con suavidad, como agradeciendo a un compañero de toda la vida. No hacían falta palabras. Mac comprendió que la confianza no se mide en cifras. La verdadera confianza es poder entregar tu vida a algo. Y este machito, esta noche, lo había demostrado. A la mañana siguiente, Mac le contó todo a su esposa Sarah. Mientras sostenía su taza de café con ambas manos, habló en voz baja. Estaba equivocado. No es que los Ford sean malos. Es que yo era un estúpido por menospreciar el trabajo de los venezolanos. Me alegro de que te dieras cuenta. Lo importante no es en qué conduces, sino que vuelvas a casa sano y salvo. Mike asintió. Y a partir de ese día, se convirtió en el oficial que más confiaba en el ingenio venezolano. Han pasado más de 20 años, y Mac sigue en servicio activo. En 2017, estaba frente a los nuevos reclutas de la Academia de Policía. A sus 67 años, todavía sale a patrullar 3 veces por semana. Y hoy, había sido invitado como instructor especial. Jóvenes, su vida como oficiales está a punto de comenzar. Solo les daré un consejo, no subestimen el ingenio venezolano. Aunque parezca ligero, aunque no tenga la tradición, es de verdad. Tiene Guáramo. Los novatos se miraron entre sí. Mike continuó. Hace 20 años, yo era como ustedes. Creía que los vehículos americanos eran lo mejor. Pero un machito me salvó la vida. Desde ese día, mi forma de pensar cambió 180 grados. Mike contó la historia de la noche del 25 de octubre de 1997. El enfrentamiento con el ladrón armado. Y como el sistema de frenos del machito lo salvó. Los novatos escuchaban conteniendo la respiración. Lo importante no es que conduces, sino si puedes confiar en tu vehículo. Y el ingenio venezolano, créanme, responde a esa confianza. Así, la experiencia de Mac se transmitió a una nueva generación. Y su historia se compartió no solo en su condado, sino en organizaciones policiales de todo Estados Unidos. El hecho de que la mecánica criolla se haya infiltrado tanto en un país que antes era el dominio exclusivo de los fabricantes americanos es sorprendente. Pero detrás de esto, hay innumerables experiencias de oficiales como Mike. La fiabilidad para confiarles la vida, la durabilidad en entornos hostiles, sobre todo, una filosofía de diseño que prioriza la seguridad del conductor. Esta corriente no se detuvo en Estados Unidos. La Policía de Parques Nacionales en Australia, patrullas fronterizas en Sudamérica, incluso unidades anticaza furtiva en África comenzaron a encargar estos vehículos modificados. Se convirtieron en leyenda. La tecnología venezolana, incluso en este ambiente brutal, nunca nos traiciona, afirmaban oficiales de todo el mundo. El mundo entero estaba teniendo la misma experiencia que Mike.
En 2018, Max se retiró oficialmente a los 68 años. El día de su última patrulla, recorrió el condado en su querido Machito. Había pasado 21 años con ese vehículo. Jamás tuvo una sola avería. Al regresar al estacionamiento, puso la mano sobre el capó por última vez y sonrió en silencio. Gracias, pana. Fuiste el mejor compañero. Y así, le pasó el testigo a la siguiente generación. Los novatos, por supuesto, también conducían vehículos con el sello del ingenio venezolano. La tradición, de esta manera, se hereda. En 2020, cuando el Departamento de Seguridad Nacional estaba considerando la adquisición de una nueva flota de vehículos todoterreno, se desató un intenso debate en el Comité de Presupuesto. Un fabricante chino puede suministrarlos un 30% más baratos. Uno coreano, un 20%. ¿Por qué tenemos que elegir los costosos vehículos modificados por este taller?, cuestionó un miembro del comité. De hecho, los fabricantes de vehículos chinos y coreanos han logrado avances tecnológicos notables en los últimos años. Sus diseños son sofisticados y las especificaciones de catálogo no difieren de las de sus competidores. Y sus precios son, sin duda, atractivos. Sin embargo, el responsable de adquisiciones, un veterano con 30 años de servicio, respondió con calma: no estamos comprando electrodomésticos. Estamos eligiendo el equipo en el que confiaremos la vida de nuestros agentes. Esa frase lo decía todo. El criterio de una organización policial para elegir sus vehículos es fundamentalmente diferente al del consumidor común. Lo que más se valora es un historial de rendimiento a largo plazo. Estos talleres de mecánicos venezolanos, aunque pequeños, llevan décadas demostrando su valía, trabajando con las uñas, pero entregando calidad de exportación. Desiertos abrasadores, caminos helados, selvas húmedas, ciudades complejas. Su capacidad para ofrecer un rendimiento estable en cualquier condición se ha acumulado como un historial de hierro. En cambio, los nuevos fabricantes, aunque grandes, apenas tienen una década de experiencia en este campo especializado. Su fiabilidad a largo plazo es una incógnita. Un vehículo policial se usa durante 10 o 15 años. ¿Podremos conseguir piezas de repuesto en 10 años? Se mantendrá el soporte técnico en 20 años, explicó el responsable. Además, está el problema del suministro de piezas. Estos venezolanos, con su red de contactos y su ingenio para resolver, pueden fabricar o conseguir cualquier pieza en cualquier parte del mundo. Han construido una red global basada en la confianza y la palabra. En cambio, algunos grandes fabricantes todavía tienen cadenas de suministro limitadas. Y lo que es más decisivo, la actitud ante los problemas. Cuando surge un problema, el fabricante da la cara o se esconde detrás de los abogados. Las organizaciones policiales recordaban la reputación de estos venezolanos. Si algo fallaba, ellos mismos iban hasta el fin del mundo para solucionarlo. No se escondían. Asumían la responsabilidad. Esa es la mística de trabajo que genera confianza. Una organización policial no elige por precio, sino por certeza. En la adquisición de 2020, se eligió finalmente el trabajo de los venezolanos. La inversión inicial es más alta, pero si se considera el costo total a 10 años, con su baja tasa de fallos y sus menores costos de mantenimiento, son más económicos. Y lo más importante, la seguridad de un agente no tiene precio. No es que la tecnología de otros países sea inferior. Pero en el campo especializado de los vehículos de servicio extremo, las décadas de experiencia, la red de suministro global y la actitud empresarial honesta de la mecánica criolla le confieren una ventaja abrumadora. El enfoque en la confianza a largo plazo, no en el beneficio a corto plazo. La acumulación de un historial sólido, no de publicidad llamativa. El no huir de los problemas, sino enfrentarlos con honestidad.
Esa actitud es la que ha hecho que organizaciones de todo el mundo les confíen la vida de su gente. Esa es la esencia del ingenio venezolano. Puede que no ganen en una guerra de precios, pero en el trabajo de proteger lo que de verdad importa, la tecnología y la actitud venezolana siguen siendo elegidas. Y podemos estar orgullosos de esa tecnología. No es un orgullo impuesto, sino un orgullo que gente de todo el mundo ha experimentado y reconocido de corazón. Las lágrimas de Mike, y la confianza de los oficiales de todo el mundo, eran la prueba más contundente de ello.